En segundo lugar, está el tema de las leyes estatales que de acuerdo a la Ley General del Servicio Profesional Docente, de la Ley General de Educación, de la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se está planteando que deberán de adecuarse en todos los estados las legislaciones estatales para los efectos de adecuar conforme a los lineamientos de las leyes reglamentarias las acciones correspondientes, e incluso lo que se establece es que los estados deberán de adecuar sus normas laborales y administrativas en términos de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Yo lo que quiero decir es de que esta determinación que hacen estas leyes reglamentarias son totalmente ilegales, totalmente contrarias a la Constitución, totalmente contrarias a los tratados internacionales por lo siguiente. Debemos de señalar de que en los estados de la República existen dos disposiciones constitucionales que rigen la materia laboral. Está el artículo 115 de la Constitución, que señala que los estados a través de sus congresos pueden legislar cuando se refiera a los temas laborales de los trabajadores de los municipios, y el artículo 116 de la Constitución dice que cuando se refiere a los temas laborales de los trabajadores al servicio de los estados, también serán los congresos estatales los que podrán legislar en materia de trabajo. Pero hay una condición que expresa en los artículos 115 y 116 que las leyes laborales en esa materia tendrán que ser en términos de lo que establece el artículo 123 de la Constitución. En este sentido, los congresos estatales que quisieran llevar a cabo modificaciones a su Ley General de Educación no pueden llevar a cabo un tema de estar barriendo los derechos laborales de los trabajadores del magisterio. Ustedes saben que estas leyes reglamentarias que se crearon con motivo de las reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución, lo que hicieron fue barrer y desconocer los derechos de los trabajadores, le quitaron el carácter de trabajador, lo convirtieron en un objeto, una cosa administrativa, les quitaron la bilateralidad, la estabilidad en el empleo, el derecho a representación sindical, el derecho a condiciones generales de trabajo, el derecho a la estabilidad en el empleo, el derecho a un juicio previo ante tribunales, y que obviamente esto trae como consecuencia de que se impongan juicios sumarios y puedan ser separados los trabajadores. Habrá que señalar que las únicas experiencias que se han aplicado en materia de ceses o despidos formales después de esta ley son en lugares en donde existen leyes reglamentarias. Ya en el estado de Yucatán, que se autorizó una modificación a la Ley de Educación del estado de Yucatán el 22 de noviembre, trajo como consecuencia un primer cese de una maestra conocida en una población que se llama Ticul, del estado de Yucatán, donde se le acusó de faltas a la compañera, se levantó un acta respectiva y se le cesó con base en la ley esta que estamos señalando, a través de una manera sumaria. Se levantó un acta un viernes y el día lunes simplemente ya no la dejaron entrar. Y luego recientemente en el Distrito Federal aplicaron el cese de 13 maestros bajo la argumentación de haber incurrido en más de 3 faltas en un periodo de 30 días. Y lo hicieron porque en el Distrito Federal, porque en el Distrito Federal no es necesario llevar a cabo la creación de leyes reglamentarias, porque en el Distrito Federal se aplica de manera automáticamente la ley general aquí en el Distrito Federal, y no va a haber una ley del Distrito Federal en materia docente, porque la ley esta general ya aplica para el Distrito Federal. Entonces, en el Distrito Federal y en el estado de Yucatán sí se pueden aplicar estos ceses. Pero habría que señalar que en las otras 30 entidades federativas en las que no ha habido una modificación a las leyes estatales, en este momento no puede aplicarse de ninguna manera la Ley General del Servicio Profesional Docente. Es decir, si algún gobierno, cualquiera que sea, quisiera en este momento poder aplicar la Ley General del Servicio Profesional Docente, no lo puede hacer. ¿Cuál es la razón? Pues las leyes laborales, burocráticas, son las que tienen vigencia en este momento.
la Ley General de Educación no prevé aspectos laborales, sino solamente educativos. Entonces, lo que habrá que señalar es de que mientras los estados de la República no lleven a cabo modificaciones en esas leyes, no pueden llevar a cabo ceses automáticos en perjuicio de los docentes. Fíjense de qué tamaño es el peligro. A más tardar el día 11 de marzo, de acuerdo a la ley, se tiene la intención que estas modificaciones se puedan llevar a cabo para que en los estados ya se puedan aplicar ceses fast track en perjuicio de los docentes. Entonces, lo que hemos planteado es que es necesario de que en todo el país los docentes pongan luz roja, de alerta, porque debe de plantearse que no se debe permitir llevar a cabo la modificación de una ley de educación que vaya en contravención con los artículos 115 y 116 de la Constitución, porque cualquier modificación que tenga que ver con la cuestión laboral tiene que ser en términos del 123 de la Constitución. Es decir, ninguna modificación a la ley de educación estatal que se quiere implementar puede afectar el tema de la estabilidad del empleo. No puede afectar al trabajador para que lo dejen sin derecho de defensa. Necesariamente, en términos de las leyes estatales, tiene que, antes de que se dé una separación, les tienen que levantar una acta administrativa pública, me refiero pública con la presencia del sindicato, que haya testigos que estén declarando en contra del trabajador y que el trabajador pueda verlos, pueda objetarlos, pueda cuestionarlos, pruebas en contra, que sean posible que el defensor que sea designado pueda allí estar cuestionando estos hechos, porque ahora en la Ley General del Servicio Profesional Docente, las acusaciones que se están llevando a cabo y que se prevén en el artículo 75 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, plantean un tema de pues todo por abajo de la mesa en contra del trabajador. Yo aquí preparo mis testigos por abajo de la mesa, yo aquí preparo los documentos y no se los doy a conocer al trabajador. Ni él los puede cuestionar en un espacio público, sino que al trabajador se le da un documento para que en 10 días a más tardar dé una respuesta, pero por escrito, y él solo, ya sin la representación del sindicato. Entonces, cuando recibe el patrón la respuesta, el patrón puede de inmediato separar al trabajador, diciendo: estas pruebas que tú me estás haciendo no las voy a tomar en cuenta, porque ahora es el patrón el que se convierte en autoridad, en juez, y es el que puede determinar la separación de los trabajadores. Entonces, es un tema sumamente grave en el que tenemos que estar alertando en todo el país de que las modificaciones a las leyes estatales sean con respeto a los derechos laborales de los trabajadores, porque si se permite que se lleven a cabo estas reformas como un espejo de la Ley General de Servicio Profesional Docente, compañeros, olvídense, porque obviamente se van a aplicar en los estados esta cuestión. Muchos docentes dicen: pues no hay ningún problema, aquí en el estado no se ha aplicado ninguna cuestión, pues obviamente porque no ha habido ninguna modificación, y deben entender los diputados que cualquier aprobación que lleven a cabo en ese sentido será totalmente ilegal, totalmente inconstitucional, y las vamos a combatir esas reformas en todo lo que sea y en todas las instancias, porque ningún diputado, entiéndase bien, ningún diputado, por ser diputado, puede desconocer los derechos plasmados en la Constitución ni en los tratados internacionales. Un diputado no puede decir: se aprueba la nueva Ley General de Educación Estatal, del lugar que sea, y ahora en adelante a los trabajadores docentes ya no los voy a reconocer como trabajadores, sino como cosas administrativas, o ya no le voy a dar su garantía de audiencia, o le voy a negar su estabilidad en el empleo, o le voy a negar su derecho a ser representado por un sindicato, cualquiera que sea, o ya le voy a negar el derecho a que en sus condiciones generales de trabajo se prevean temas en materia de ingreso, promoción, reconocimiento o permanencia en el empleo. Entonces, es un tema, insisto, bastante grave, que tenemos que estar alerta y llamar a todo el país que los trabajadores se prendan, que estén listos, que estén hablando con los diputados para que efectivamente los diputados estén respetando la Constitución General de la República, que establece claramente que toda norma laboral tiene que ser basada en el 123 de la Constitución. Y obviamente estos aspectos de la Ley General del Servicio Profesional Docente pues no tienen nada que ver con el 123 de la Constitución, porque son todo lo contrario.
Ese es un segundo aspecto que yo quiero tratar con ustedes.